Durante años odié mi sombra. Sé que suena extraño, incluso ridículo, pero es verdad. Odiaba ver esa silueta oscura siguiéndome a todos lados, recordándome constantemente que yo estaba ahí, ocupando espacio, bloqueando la luz de alguien más. Odiaba cómo se hacía más grande al atardecer, como si quisiera burlarse de mí, diciéndome, mira qué grande eres, qué tanto espacio desperdicias, y odiaba especialmente cómo desaparecía en la oscuridad, porque eso me hacía sentir que ni siquiera mi propia sombra quería estar conmigo cuando todo se ponía negro. Pero lo que no sabía entonces, lo que me tomó 32 años entender, es que mi sombra estaba salvando una vida sin que yo lo supiera, y cuando finalmente lo descubrí, lloré durante 3 días seguidos, no de tristeza, de algo que no tiene nombre, algo entre gratitud y arrepentimiento, entre asombro y vergüenza por haber pasado tanto tiempo odiando lo único que nunca me abandonó. Esta es esa historia, y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué a veces las cosas que más odiamos de nosotros mismos son exactamente las que alguien más necesita para sobrevivir. Pero primero, necesito llevarte atrás conmigo, a ese día de verano cuando tenías 7 años y todo comenzó. Tenías 7 años cuando mi maestra nos hizo pararnos en el patio bajo el sol del mediodía y trazar nuestras sombras con tiza. Los otros niños pensaron que era divertido. Dibujaron las suyas, les pusieron caritas sonrientes, les agregaron sombreros y coronas. Pero cuando yo miré mi sombra en el suelo, solo vi algo oscuro y deforme. Algo que no debería estar ahí. Esa noche le pregunté a mi mamá por qué tenía que tener una sombra. Ella se rió y dijo, porque tienes luz, mi amor. Sin luz, no hay sombra. Pero yo no lo entendí así, yo lo entendí como porque bloqueas la luz, porque estás en el medio. Y esa idea se quedó conmigo. Crecí sintiéndome así, como alguien que estaba en el medio, bloqueando algo, quitándole luz a alguien más. En la escuela me sentaba en la última fila porque no quería que mi sombra molestara a nadie. En las fotos familiares trataba de esconderme atrás porque no quería que mi sombra arruinara la imagen. Y cuando caminaba por la calle, especialmente al atardecer cuando mi sombra se hacía enorme, miraba hacia abajo avergonzado, como si estar ahí fuera mi culpa. La gente pensaba que era tímido, pero no era timidez, era vergüenza de existir. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido así, como si solo estuvieras en el medio, bloqueando algo, dale like aquí abajo. Porque necesito que sepas que esta historia tiene un giro que nunca vas a ver venir. Y suscríbete al canal, porque cada semana comparto historias que cambian cómo ves las cosas que odias de ti mismo. Ahora, déjame contarte sobre Sara. Sara era mi vecina. Tenía 5 años menos que yo, y estaba enferma. No sé exactamente qué tenía, mis padres nunca me lo explicaron bien. Solo decían que su piel era muy sensible al sol, que no podía estar afuera cuando había luz directa. Los otros niños del barrio jugaban fútbol en la calle, corrían en bicicleta, se la pasaban afuera hasta que oscurecía. Pero Sara solo podía salir temprano en la mañana o tarde en la noche, excepto cuando estaba conmigo. Cuando yo tenía 12 años y ella tenía 7, empecé a notarlo. Cuando yo caminaba por la calle y ella estaba afuera, siempre se acercaba a mí, siempre se quedaba cerca, y un día le pregunté por qué, y ella me miró con esos ojos enormes y dijo, porque tu sombra es grande, porque cuando camino a tu lado, tu sombra me cubre, y puedo estar afuera un poquito más. Me quedé paralizado, porque en ese momento entendí algo que me rompió y me recompuso al mismo tiempo. La cosa que yo más odiaba de mí mismo, esa sombra grande que me hacía sentir que estaba bloqueando la luz de alguien, era exactamente lo que le permitía a Sara estar bajo el sol. Durante los siguientes años, cada tarde de verano, yo caminaba lento por nuestra calle, y Sara caminaba a mi lado, dentro de mi sombra. Jugábamos a las cartas bajo mi sombra. Comíamos helado bajo mi sombra. Ella dibujaba con tiza bajo mi sombra. Y por primera vez en mi vida, esa silueta oscura que me había perseguido toda mi infancia dejó de ser algo de lo que avergonzarme. Se convirtió en un refugio, en un regalo. Cuando cumplí 18 años
y me fui a la universidad en otra ciudad, Sara me dio una carta. Tenía 12 años entonces. La carta decía: «Gracias por ser mi sombra. Gracias por dejarme jugar afuera. Gracias por no saber que me estabas salvando, porque si lo hubieras sabido tal vez te habrías cansado. Pero lo hacías sin pensar, y eso lo hacía más especial». Lloré leyendo esa carta. Lloré por todos los años que había odiado mi sombra, por todas las veces que había deseado ser más pequeño, menos visible, menos en el medio. Sara murió cuando tenía 16 años. No pude ir al funeral porque estaba en otro país terminando mis estudios, pero su mamá me envió algo que Sara había guardado todos esos años. Era mi dibujo de sombra de cuando tenía 7 años, ese que todos los otros niños habían decorado con caritas felices y coronas. El mío no tenía nada de eso. Era solo una silueta oscura y triste. Pero Sara había escrito algo en la esquina con su letra infantil. Había escrito: «Esta sombra me dejó vivir». Hoy tengo 32 años, y ya no odio mi sombra. De hecho, cada vez que veo mi sombra proyectada en el suelo, pienso en Sara. Pienso en cómo lo que yo pensaba que era mi defecto más grande era su refugio. Pienso en cómo a veces somos la respuesta a la oración de alguien más sin siquiera saberlo. Así que déjame preguntarte algo. ¿Qué es esa cosa que odias de ti mismo? Esa cosa que te hace sentir que estás en el medio, bloqueando algo, quitándole luz a alguien más. ¿Qué tal si te dijera que esa misma cosa, es exactamente lo que alguien necesita? ¿Qué tal si tu sombra es el refugio de alguien más? Suscríbete, dale like, y cuéntame en los comentarios cuál es tu sombra. ¿Qué es eso que odias pero que tal vez, solo tal vez, estás salvando a alguien sin que lo sepas? Quiero leer cada historia.